Muy buenas tardes a todos los presentes, a los que se hayan, fundamentalmente a los que se hayan incorporado especialmente para esta sesión. Entonces, tengo el agrado de presentarles al ingeniero Giovanni Suárez Rivera. Él es académico del Instituto Tecnológico Metropolitano de Colombia y es ingeniero en instrumentación y control. Actualmente se desempeña como docente de las asignaturas de robótica industrial e identificación de sistemas. Giovanni posee una amplia experiencia en sistemas de control, LabVIEW, Python, MATLAB, Simulink, programación de microcontroladores de varias gamas. En esta ocasión, el ingeniero Giovanni nos va a presentar la conferencia Metodología para el modelamiento cinemático y control de trayectorias de robots móviles. Entonces dejo con ustedes a Giovanni, quien dispone aproximadamente de 55 minutos o 60, porque normalmente dejamos la última parte para la etapa de consultas, pero lo que nos ha pasado es que normalmente en el curso de la exposición se han estado resolviendo las preguntas. Así que los dejo con el ingeniero Giovanni y ya puedes compartir pantalla, Giovanni. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos los presentes. Para mí es un agrado participar por primera vez en este congreso. Mi nombre es Giovanni Suárez Rivera. Soy docente en las áreas de robótica e identificación de sistemas en la ciudad de Medellín, Colombia. El día de hoy quiero compartir con ustedes una investigación y un estudio que estamos realizando sobre una metodología para el modelamiento cinemático y control de trayectorias en robots móviles. Entonces antes de comenzar, quisiera iniciar con esta introducción. Entonces, para ciertas aplicaciones en lo que es en la robótica móvil, que no requieren muchas velocidades, generalmente en la industria utilizan sistemas de control on-off asociados a los motores. No obstante, en la actualidad, de acuerdo a las aplicaciones, ya están requiriendo mayor velocidad en este tipo de sistemas en la parte de navegación, por lo cual es necesario usar la utilización de sistemas de control más complejos. En estos casos es útil tomar todo lo que es la teoría de identificación de sistemas y modelado. En este caso específico sería enfocándonos en la identificación de los motores de locomoción de los vehículos móviles. Entonces, para ello, es de gran relevancia el uso de diferentes técnicas de identificación de sistemas para poder obtener un modelo exacto de la dinámica de los motores y con ello obtener unos buenos sistemas de control y sistemas de control de navegación de los mismos. Entonces, con ello podemos obtener una buena posición y orientación del robot en cualquier instante del tiempo. Entonces, antes de entrar en el tema, quisiera que nos preguntáramos por qué los robots móviles. Entonces, desde los inicios de la robótica, una de las primeras áreas que incursionó fue la robótica manipuladora. Más que todo en el ámbito industrial, de esto debido pues a lo que ya hemos conocido a través de la historia, que es por el rápido crecimiento de la industria automotriz. Y a su vez se venía trabajando en un segundo plano lo que era la robótica móvil, pero más enfocada a la parte académica y a la parte de investigación. En la actualidad, pues esto ya ha venido cambiando mucho, debido pues a las necesidades del mercado que han surgido en las áreas pues, de comercial, agropecuaria, en las áreas de la seguridad
militar, entre otras. Entonces, por ello que el área de la robótica actualmente se ha venido llamando más la atención en la parte de su estudio. Entonces, aquí podemos ver en la imagen uno de los primeros desarrollos que se realizaron en robótica móvil, más que todo enfocados en la parte educativa. Este es uno de los primeros robots móviles que se trabajaron, que este es el Checky. Ya más recientes tenemos lo que son robots para la parte de control de inventarios, unos muy conocidos que se utilizan en Amazon. Tenemos también combinaciones de robots móviles con brazos, sistemas híbridos, y recientemente ya Amazon ya tiene ya robots móviles para la parte de mensajería. Entonces, antes de comenzar con la metodología, antes de empezar a explicarles a ustedes la metodología para poder obtener el modelo matemático y la implementación de los controladores, es bueno que conozcamos las 3 formas más importantes o más conocidas para obtener el modelo matemático de un sistema en general. En este momento nos vamos a enfocar más que todo en la parte, en obtener el modelo matemático de los motores. Entonces, hay 3 formas básicas de obtener el modelo matemático. Entonces, uno que es el más básico de los 3 es el modelo tipo caja blanca. Entonces, en el modelo tipo caja blanca, esta técnica lo que nos permite es obtener el modelo dinámico de un sistema a partir de la formulación de ecuaciones matemáticas. Esto de acuerdo al planteamiento pues, de leyes físicas. Entonces, en la imagen podemos ver, por ejemplo, la formulación del modelo matemático para un motor de corriente continua controlado por corriente de armadura. Entonces aquí podemos ver que a partir de la formulación de las ecuaciones matemáticas y ya conociendo las leyes físicas pues, de su comportamiento, podemos encontrar el modelo matemático eléctrico y el modelo mecánico. Si combinamos estos 2 modelos, llegamos a esta función de transferencia que nos relaciona la velocidad angular con respecto al voltaje en el campo. Entonces, esta es una de las formas de obtener el modelo matemático tipo caja blanca para un sistema, para un motor de corriente continua controlado por corriente de armadura. Pero entonces, llegamos a un problema. ¿Qué pasa en aquellos sistemas donde son variantes en el tiempo y es difícil de plantear sus ecuaciones matemáticas a partir de leyes físicas? Entonces viene otro tipo de modelado que es el modelado caja negra. Entonces, lo que se conoce como black box. Entonces, en este tipo de modelamiento, lo que se hace es estimar la función de transferencia del sistema con herramientas estadísticas, utilizando únicamente los datos de entrada y los datos de salida. Entonces, a la entrada del sistema, estimulamos el sistema con una señal persistente. En este caso puede ser una señal PRBS o señales tipo escalón o señales aleatorias. Y a la salida obtenemos la respuesta del sistema. Entonces, en este tipo de modelación, está basada en los datos reales a partir de un experimento. O sea, se obtienen los datos a partir de una experiencia. Y el otro tipo de modelamiento es el modelamiento tipo caja gris, que es conocido pues como gray box. Este tipo de modelamiento utiliza la combinación del modelamiento tipo caja blanca con el modelamiento tipo caja negra. Entonces, se aprovecha si se tiene el modelo tipo caja blanca,
si conocemos a partir de ecuaciones matemáticas, si podemos obtener la función de transferencia y a la vez podemos obtenerla con los datos de entrada y salida, se pueden combinar ambos y sacar un modelo final. Entonces, en eso consiste la modelación tipo caja gris, es combinar la estructura teórica parcial con los datos para completar el modelo. Este tipo de modelamiento nos puede servir para algunos tipos de sistemas, no siempre para todos. Y en algunos casos se puede complicar porque no puede haber, no coincide un modelo obtenido por caja negra, no me coincide exactamente con el modelo obtenido por caja blanca o viceversa. Entonces, no sé, se torna un poco difícil obtener el modelo por este tipo de modelamiento. Entonces, a continuación les voy a mostrar de forma muy general cuál sería el procedimiento para obtener. Entonces, en la parte superior, donde están las flechas de color rojo, las líneas de color rojo son la primera etapa para obtener el modelo, y la parte inferior sería la etapa para el diseño de los controladores y el control de las trayectorias. Entonces voy a explicarles cada uno de los bloques. Entonces, en la primera etapa para el modelamiento, lo primero que tenemos que tener muy claro es tenemos que tener un conocimiento previo del sistema. ¿Qué es tener un conocimiento previo del sistema? Es saber qué tipo de sistema es el al cual vamos a encontrar el modelo matemático. Consultar si de pronto sobre ese sistema que vamos a modelar hay algunos, por ejemplo, en un motor DC, si ese motor DC cuenta con hojas de datos de fabricante. También si hay curvas, podemos obtener curvas que ya se hayan hecho previamente, curvas de respuesta, en algún tipo de trazabilidad sobre el comportamiento del motor, si hay tablas, también si hay previos estudios sobre los puntos de operación, si se conoce las zonas lineales, y algo muy importante es el periodo de muestreo. Tenemos que saber con qué periodo de muestreo se deben obtener los datos, que eso ya sería para el siguiente bloque, que sería el sistema básico. Necesitamos un sistema básico de adquisición de datos. Entonces, en el sistema de adquisición de datos, un factor muy importante es el periodo de muestreo. Y aquí hay que hacer un procesamiento de los datos, hay que realizar filtrado de los datos y adaptación de las señales. Luego de que ya se haya obtenido, ya tengamos el sistema básico de adquisición de datos, procedemos a lo que es el tratamiento previo a los datos. Entonces, en el tratamiento previo a los datos, lo que hacemos es de pronto hacer una eliminación de valores medios para bajar los niveles, y luego de obtenido esto con los datos vamos a buscar qué tipo de modelo es el que vamos a evaluar, si es un modelo de primer orden con o sin retardo, o un modelo de segundo orden con o sin retardo, si vamos a trabajar con modelos de tiempo continuo, o también si vamos a trabajar con modelos en tiempo discreto. Entonces hay que mirar qué tipo de estructura del modelo discreto vamos a trabajar, si vamos a trabajar con estructuras discretas por ejemplo, modelos AR, modelos ARX, modelos ARMAS, modelos Boyd-Jenkins o modelos OE, salida al error. Entonces acá definimos si vamos a trabajar por la parte en el dominio del tiempo continuo o en el dominio del tiempo discreto. Lo ideal es que se trabajara simultáneo y hacer luego una comparación de los modelos. Luego de definir con qué modelo se va a trabajar, vamos a obtener
la estructura del modelo aplicando los algoritmos. Entonces, si vamos a trabajar con un modelo, por ejemplo, si vamos a trabajar con un modelo en tiempo continuo, entonces hay que mirar qué tipo de algoritmo vamos a utilizar o qué técnica de identificación de sistemas vamos a aplicar para obtener ese modelo. Entonces, dentro de ese, si vamos a trabajar con tiempo continuo, hay muchos métodos, por ejemplo, hay métodos el método de curva de reacción, de dos puntos para primer orden, 3 puntos para técnica de los 3 puntos para sistemas de segundo orden. También en tiempo continuo podemos utilizar métodos de identificación que son no paramétricos, que serían a partir de tablas o análisis espectral o análisis de diagramas de Bode en frecuencia. También si hoy se fuera a trabajar en la identificación en el tiempo discreto, entonces utilizaríamos otros tipos de algoritmos que podrían ser algoritmos utilizando técnicas de reducción por mínimos cuadrados o utilizar ya algoritmos recursivos para obtener estos modelos. Entonces acá podemos ver que dependiendo en el tiempo que vamos a trabajar, si es tiempo continuo o tiempo discreto, entonces si es tiempo continuo trabajaríamos con una técnica de identificación no paramétrica, y si vamos a trabajar en el dominio del tiempo discreto, utilizaríamos una técnica de identificación paramétrica. Luego de ya tener definido con qué estructura y qué orden del modelo y en qué dominio del tiempo vamos a trabajar, se hace un análisis de reducción del modelo. Entonces, acá es muy importante hacer un análisis para ver si se trabaja con un sistema de orden 2, orden de primer orden, segundo orden o hasta tercer orden. Y hacer un análisis si ese orden se puede reducir. Entonces, había que hacer un análisis, por ejemplo, se puede hacer un análisis de polos y ceros, o en un análisis también en el círculo unitario. Entonces se analizarían la posición de los polos y de los ceros para mirar si se puede reducir el orden del sistema. Si se puede reducir el orden del sistema, eso a futuro me puede beneficiar en el bajo costo computacional. Entonces la idea es tratar de reducir el orden del sistema. Luego de ya obtenido el modelo, entonces ya se obtiene el modelo final, y en base al modelo final se procede al diseño de los controladores. Entonces ya aquí es donde vienen las técnicas de diseño de controladores. Ya hay muchas técnicas, entonces más adelante vamos a hacer una demostración. Voy a hacer la demostración de todo este proceso aplicado a un robot tipo móvil de tracción diferencial. Entonces ya les voy a mostrar todo el procedimiento. Entonces sería, ya en base al modelo se calcula, se sintonizan los controladores, ya dependiendo de lo que se quiera, si se quiere implementar un controlador clásico, un PID, se hace también el análisis de controladores, se aplican criterios de integral del error o de consumo de energía de los controladores, y se determina cuál de ellos es el que mejor opera para el motor. Entonces acá ya sería, para el caso, pues que en este caso específico sería el diseño de los algoritmos, la sintonización de los controladores para el control de velocidades de los motores. Una vez obtenido estos controladores, ya ingresamos a lo que es el análisis de la cinemática directa e inversa del robot móvil. Entonces ya dependiendo de la configuración del robot móvil, se implementa la cinemática, tanto directa como inversa, que va a depender de las velocidades de los motores. Y en base a la cinemática directa, que es la que me va a dar la posición y orientación del robot móvil, se va a generar el algoritmo de control de trayectorias. Entonces aquí podemos ver cuál es
cuál sería la relación de la cinemática directa e inversa con el algoritmo de control de trayectoria. Entonces podemos ver que el algoritmo de control de trayectorias lo que se hace es enviar los puntos de seguimiento de la trayectoria deseada y a la vez la cinemática directa me enviaría lo que es la posición y orientación del robot en cualquier instante del tiempo. Entonces esto sería acá como un ciclo, un lazo que constantemente se está monitoreando la posición y orientación del robot móvil y se está haciendo la corrección de la trayectoria. Entonces, en términos generales, este sería el procedimiento para obtener el modelo matemático de los motores del sistema de tracción, la implementación de los controladores y la relación que hay de las velocidades con la cinemática del robot móvil y la implementación de los algoritmos de control para las trayectorias. Entonces, la implementación que se realizó de lo anteriormente mencionado se hizo en un kit, se hicieron las pruebas en un kit educacional muy conocido, es el Lego MirrorStore EV3, con el cual se construyó un robot móvil de locomoción diferencial con dos ruedas motrices y una rueda de apoyo tipo castor. Entonces aquí podemos ver el bloque inteligente, el MirrorStore. Se trabajó de forma inalámbrica con un adaptador Wi-Fi. Aquí podemos ver el adaptador de color oscuro. A la vez también se obtuvieron datos del giróscopo para poder saber la orientación en cualquier instante del tiempo. Y aquí podemos ver los dos motores del sistema de tracción del robot móvil. Entonces la ventaja, ¿por qué se optó la implementación en este tipo de kit? Porque nos permite de forma muy fácil construir el robot y hacer las pruebas de una forma pues más amigable. Entonces, y permite no solamente hacer esta implementación de un robot móvil tipo diferencial, sino que con el kit se pueden hacer otros tipos de configuraciones. Entonces, por eso optamos por hacer la implementación con este kit. Entonces, aquí podemos ver una de las primeras etapas que expliqué anteriormente, que fue la adquisición de los datos. Entonces, para obtener los datos del comportamiento dinámico de cada uno de los motores y a su vez del giróscopo, se hizo un programa, se programó y se implementó en Simulink de MATLAB el siguiente esquema, ¿cierto? Y ya se utilizó con un periodo de muestreo de 0.1 segundos. Entonces acá podemos ver, les voy a mostrar. Entonces aquí podemos ver estos bloques, por ejemplo el bloque que vemos acá que dice Lego EV3, dice por add, este bloque corresponde al motor. O sea, esto es un toolbus que se baja a MATLAB y es solamente para los kits de Lego EV3, también para la versión NXT. Entonces acá podemos ver, este sería para el control del motor que está conectado al puerto A. Por acá él me devuelve, este sería la respuesta, aquí podemos hacer la lectura del encoder. Entonces aquí está implementado. Entonces con estos dos bloques lo que hacemos es hacer el cambio, estimular el motor con escalones del 10%. Entonces aquí con unos sliders lo que hacemos es excitar el motor con escalones de forma ascendente del 10 al 100% y lo hacemos de forma descendente también, porque lo que se hace es lo que se recomienda para la adquisición de datos es hacerlo de forma ascendente y de forma descendente para que se tome toda la dinámica completa del motor. Y luego los datos se llevan con unos bloques que son unos bloques llamados to word space. Entonces aquí en este bloque
se está almacenando lo que son los escalones, y acá en el bloque llamado YesUA se están guardando lo que son los valores en grados del encoder que tiene incorporado el motor. Entonces, esta parte superior sería para la toma de datos del motor que está conectado al puerto A, y en la parte inferior tenemos la misma implementación para el motor que está conectado al puerto D. En la parte inferior, acá podemos ver, tenemos el bloque para la toma de datos del giróscopo, y podemos ver el símbolo del giróscopo. Entonces acá se toma el valor, este valor viene en grados. Acá se tuvo que integrar en el tiempo, aquí tenemos un integrador para poder obtener los datos en grados. Y se lleva a un bloque, tenemos lo que es el tiempo también, se toma el tiempo y todo el tiempo se ajusta a un periodo muestreo de 0.1 segundos. Este sería uno de los pasos, que es el primer paso. Aquí está incorporado lo que es la adquisición de datos. Este sería el sistema de adquisición de datos de los motores. Y aquí ya tenemos, les voy a explicar cómo se hizo la ecuación de los datos. Entonces, la información obtenida ya anteriormente es almacenada. Luego lo que se hace es que se escaliza la información en Excel, la pasamos a porcentajes, pero antes de organizar eso en porcentajes se calcula la velocidad de los motores en revoluciones por minuto, porque la información que me está dando los encoders es en grados. Entonces, lo que hacemos es, con un factor de conversión, que es de 0.166, convertimos lo que es grados por segundos, lo convertimos a revoluciones por minutos. Y para hallar la velocidad angular, lo que se hace es que se hace un delta de la velocidad angular sería el cambio del ángulo con respecto al cambio en el tiempo. Entonces se aplica esta fórmula. Entonces de esta fórmula podemos decir que W corresponde a la velocidad angular, phi corresponde al ángulo, T corresponde al tiempo y ya su índice de inicial y final. Entonces con esta fórmula lo que hacemos es calcular la velocidad angular. Entonces aquí podemos ver aquí tenemos una parte de la hoja de Excel, porque pues eso era aproximadamente 2000 datos. La base de datos es aproximadamente de 2000 datos. Entonces acá tenemos los datos para el motor A y los datos para el motor D. Entonces aquí tenemos el tiempo. Si podemos ver entre un instante de tiempo y el siguiente, la diferencia es de 0.1 segundo, ¿cierto? Si pasamos de 5.5 a 5.6, el cambio es de 0.1 segundo. Ese corresponde al periodo de muestreo. En la segunda columna tenemos lo que son los escalones. Aquí podemos ver la primera, donde respondió el primer motor. Tenemos el primer cambio del 0 al 10%. Aquí ya tenemos lo que es la velocidad angular del motor en RPM. Ya está en la hoja del C, se hizo la conversión. Y lo mismo se tiene para el motor D. O sea, el análisis se hizo igual para los dos motores. Bueno, luego de obtenido los datos, lo que se hace, acá se trabajó por ser más amigable y una forma más rápida, y para esta presentación se obtuvo el modelo matemático. Ya luego de obtenido los datos, lo que se hace es que se cargan los datos al toolbus de identificación de MATLAB. Es una interfaz gráfica muy amigable que nos permite cargar los datos, y en base a esos datos podemos calcular el modelo continuo, en tiempo continuo, y el modelo en tiempo discreto. Y podemos seleccionar el orden del sistema, con cuántos polos, con cuántos ceros, si lo queremos con retardo o sin retardo.
Entonces aquí tenemos en la figura, aquí podemos ver que aquí hay una variable que se llama data A. Estos son los datos obtenidos para el motor A, y otro que se llama data D, los datos obtenidos del motor D. Entonces, para cada uno se cargan, por ejemplo, aquí en este momento tenemos cargado lo que son los datos del motor A, y aquí tenemos cada uno de los modelos encontrados. Entonces, aquí tenemos el sistema SOR, quiere decir sistema de segundo orden para el modelo A, para el motor A. Aquí tenemos lo que es el modelo para el motor D de segundo orden, y aquí tenemos los de primer orden. Entonces POR quiere decir sistema de primer orden con o sin retardo. Entonces se calcularon, y a su vez se calcularon también los modelos discretos. Se hizo también el cálculo de modelos discretos. Entonces aquí tenemos el ARX para el motor A. Estos tres unos quieren decir la cantidad de parámetros, porque si ya estamos hablando en tiempo discreto, entonces ya lo que estamos es seleccionando los parámetros. Entonces le vamos a decir con cuántos parámetros en el numerador y con cuántos parámetros en el denominador. Eso es lo que quiere decir estos subíndices. Entonces aquí le estamos diciendo que calcule el modelo ARX para el motor A con un parámetro en el numerador, un parámetro en el denominador, y este último número corresponde al retardo, al valor NK, que ese valor corresponde al retardo puro más 1. Es una ecuación que entonces ahí definimos el retardo puro igual a 0, perdón, para este caso específico. Entonces ahí podemos ver, lo mismo se calcularon lo que fue los modelos el modelo ARX, este sería el ARMAS. Entonces podemos ver que el modelo ARMAS trae más parámetros, según su estructura trae 3 polinomios, el ARX serían solamente 2 polinomios, y se calcularon los modelos OE, salida del error, y el modelo Boyd-Jenkins. Entonces eso esta es una forma rápida de encontrar los modelos. También se encontraron los modelos y se compararon con estos obtenidos por el tubo de identificación utilizando la técnica por regresión lineal, y dieron muy similares. Bueno, entonces aquí podemos ya ver los resultados que nos dio el toolbox gráfico de identificación de sistemas. Entonces, el modelo que se escogió, ya previamente se hizo un análisis de reducción del modelo y comparamos lo que es el modelo de orden 1, 2 y 3, que vemos acá, ya nos vamos a enfocar en tiempo continuo. Entonces se analizaron previamente los modelos de orden 1 y 2, orden 1, 2 y 3, y se determinó, se hizo un análisis de polos y de ceros, y se encontró que se podía reducir el orden del sistema hasta 1. Y la estructura en tiempo continuo para el sistema es de esta forma. Entonces, de donde la constante, la variable K corresponde a la ganancia del sistema, θ corresponde al retardo, y T corresponde a la constante de tiempo. Los valores para los modelos de primer orden para cada uno de los motores fueron los siguientes. Los que podemos ver acá. Perdón. Entonces aquí podemos ver el modelo para el motor A, que está conectado al puerto A, y el modelo con tiempo continuo de primer orden para el motor que está conectado al puerto D. Entonces, si podemos ver, a pesar de que los motores son del mismo fabricante, de la misma empresa, y son muy similares, podemos ver que difieren un poco las funciones de transferencia. Son muy similares. Ahí podemos apreciar. Entonces, lo que se recomienda en la parte de identificación de sistemas
es si tenemos un sistema que está conformado, un robot model que está conformado por diferentes motores, lo más recomendable es encontrarle el el modelo matemático a cada uno de los motores. Aquí podemos ver una validación que se hizo con la función de transferencia para el motor conectado al puerto A. Entonces aquí podemos ver la función de transferencia. Aquí se cita la función de transferencia con una señal de entrada tipo escalón de valor 10. Este bloque transport delay corresponde al retardo y se está comparando, podemos ver aquí en la parte de abajo, se compara el modelo dinámico con los datos reales. Ya es un bloque es un bloque from workspace, que lo que hace es cargarme los datos experimentales a la ventana de comandos de MATLAB. Entonces lo que estamos aquí es comparando la respuesta del modelo dinámico, del modelo estimado que se halló, el modelo matemático se compara con los datos reales. Y aquí podemos ver el ajuste. Entonces aquí podemos ver la respuesta del sistema de primer orden y la otra curva que tiene pues un rizado, un ruido, es los datos reales. Luego de obtenido el modelo, el siguiente paso es, para esta experiencia lo que hicimos fue calcular de forma rápida los controladores clásicos proporcional integral y proporcional integral derivativo, utilizando las tablas de sintonización por Ziegler-Nichols. Entonces aquí podemos ver, esta sería la tabla de sintonización, que esta tabla podemos ver que está en función de la función de transferencia de primer orden con retardo. Entonces aquí podemos ver si queremos calcular, por ejemplo, el controlador proporcional, entonces la ganancia proporcional sería igual a la constante de tiempo dividido el retardo. Aquí teta sería el retardo. Y así sucesivamente se calcularían los parámetros para cada uno de los controladores. Tiempo integral. Entonces, para el controlador proporcional integral, necesitamos calcular lo que es la ganancia proporcional y el tiempo integral. Y para el controlador proporcional integral derivativo, se requieren los tres parámetros: la ganancia proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo. Entonces, de esta forma se calcularon, lo que se hizo fue que se calculó para cada motor los tres controladores, para después determinar con un criterio cuál de los tres controladores tiene el mejor desempeño. Entonces acá en la parte inferior podemos ver los criterios que se utilizaron. Entonces se utilizaron los criterios de la integral del error. Entonces aquí podemos ver, se utilizó la IC, la IAE y la IAT. Se utilizaron esos tres criterios. Hay otros más, 3 o 4 criterios más, utilizando lo que es el error de la integral, pero se utilizaron solamente estos tres. Entonces aquí podemos ver para cada motor los resultados. Luego lo que se hizo fue que se implementó para cada uno de sus controladores, se implementaron las ecuaciones y estos fueron los resultados que se encontraron para el motor A. Entonces el criterio IAE, que el valor para el control proporcional, ¿cuánto nos dio? 10.44. Para el ICE, para el IAT. Entonces aquí tenemos los resultados para el motor A y para el motor B, para cada uno de los controladores. Entonces, si miramos los resultados, según esta tabla, el mejor controlador, o sea, ¿cuál va a ser el mejor controlador? Aquel que tenga el menor valor de criterio de error. Entonces, aquí podemos ver, si comparamos para cada controlador, el proporcional, por ejemplo, si comparamos el criterio IAE para el proporcional, en el motor A nos dio 10.44, el controlador proporcional integral 1.844 y el PID 0.913.
y así sucesivamente. Entonces vamos mirando que para cada uno de los tres criterios, el controlador que nos dio el menor valor fue el PID. Aquí, por ejemplo, podemos ver para el IAT que tenemos un valor de 3.86 por 10 a la menos 9, un valor muy pequeño. Y asimismo ocurre para el motor B, pues el motor que está conectado al puerto de físico del bloque de Lego. Entonces aquí ya con este criterio ya podemos enfocarnos en qué controlador es el que se le debe implementar a los motores para el sistema de tracción. Aquí abajo podemos ver lo que son las respuestas de cada uno de los controladores. Entonces, por ejemplo, podemos ver pues que el controlador proporcional tiene un alto margen de error. Aquí podemos ver para un porcentaje del 10%, un set point del 10%, lo que es el controlador proporcional integral y el proporcional integral derivativo, si alcanzan el valor de consigna, pero el proporcional sí siempre permanece con un alto margen de error. Entonces ahora entramos a lo que es, luego de ya obtenido de haber definido el mejor controlador, ya entramos a lo que es el modelado cinemático del robot. Entonces aquí nos vamos a enfocar solamente, pues por cuestión de tiempo, pero la metodología es la misma. Lo único que cambia es ya las ecuaciones de la cinemática del robot diferencial. Pues en este caso vamos a entrar con el robot diferencial, porque cada topología de robot móvil tiene sus propias ecuaciones cinemáticas. Entonces acá vamos a mirar para el caso pues que estamos analizando, que sería un robot de tracción diferencial. Entonces aquí podemos ver lo que son las ecuaciones de la cinemática. Entonces lo que tenemos son las velocidades lineales del motor izquierdo y del motor derecho. O sea, tenemos las relaciones y tenemos las velocidades y lo que son las posiciones ya en forma matricial. Luego pues de hacer un tratamiento de estas ecuaciones, llegamos a esta ecuación de la parte inferior, ya sería la representación matricial de la cinemática para para esta configuración de robot móvil. Entonces este robot móvil está compuesto ¿de qué? De dos llantas para la tracción, y en la parte de atrás llevaría una rueda tipo castor que le ayuda a orientarse en las trayectorias. Aquí en resumen tenemos lo que es las ecuaciones para la cinemática directa. Ya aquí están pues ya en resumen cuál sería. Entonces esta sería la ecuación para conocer la posición en X. Entonces esa va a estar en función de ¿qué? De R. ¿R qué es? O sea, va a ser igual a R medios. R corresponde al radio de las ruedas. Coseno de teta. Teta es el ángulo de orientación del robot, y eso va a estar multiplicado por WD más WI. WD y WI corresponden a la velocidad angular de cada una de las ruedas. Velocidad angular de la rueda derecha más la velocidad angular de la rueda izquierda. Esta sería la ecuación para la coordenada en X, y esta sería la otra ecuación para la coordenada en Y. Y aquí tenemos la ecuación para conocer la orientación, teta punto. Entonces van a estar en función del radio de las ruedas, y L corresponde a la longitud que hay entre las ruedas, que es un eje, es el eje que va a estar a lo largo, que comunica, es un eje imaginario que comunica las dos ruedas, y el centro de ese eje imaginario es el punto que vamos a estar monitoreando constantemente. O sea, ese punto es el centro de giro del robot móvil. Entonces, constantemente vamos a estar monitoreando ese centro de giro, en qué posición XY del plano y en qué orientación va. También tenemos acá al lado derecho lo que es las ecuaciones para la cinemática inversa. Entonces, en la cinemática, para que
conozcamos el concepto de lo que es cinemática directa y la diferencia con la cinemática inversa. Entonces, en la cinemática, según las ecuaciones, la cinemática inversa directa, lo que hacemos es conocer en cualquier instante del tiempo lo que es la posición en X, en Y del robot en un plano y la orientación. Y en la cinemática inversa lo que se hace es lo contrario, ¿cierto? En base a las velocidades de los motores encontramos, en base a la orientación y posición que lleva el robot, conocemos las velocidades de tracción del robot móvil. Entonces aquí podemos ver ya los datos de forma específica para el robot móvil. Entonces el radio de las ruedas que utilizamos es de 2.3 centímetros, la longitud entre las ruedas 11.4 centímetros y ya tenemos las variables pues de velocidad angular de la rueda derecha, de la rueda izquierda. Tenemos también en las ecuaciones, acá faltaría agregarle algo, pero ya ahora se los voy a mostrar en la implementación, es darle al robot una posición deseada, ¿cierto? Yo quiero que el robot no arranque siempre en la coordenada 0, 0 del plano, si yo quiero que arranque en cualquier otra coordenada y con cierto ángulo de orientación, que arranque con 0 grados, con 45, 90 y en un punto específico del plano XY. Eso se puede hacer también. Entonces acá tenemos la implementación, una parte, esta vendría a ser lo que es, aquí la voy a subrayar. Esta acá correspondería a lo que es la implementación de la cinemática directa e inversa para este robot móvil. Entonces aquí podemos ver, y esto va a estar en función de quién, de las velocidades. Aquí en esta parte, aquí vendría la velocidad de un motor WD y acá vendría lo que es W sub I. Entonces en función de las velocidades angulares, se va a construir, aquí tenemos la parte para la cinemática, esta sería lo que es la cinemática directa, y a la vez en esta otra parte está implementada la cinemática inversa, o sea, las dos van de la mano. Bueno, acá en esta otra parte de los bloques de Simulink tenemos la implementación del controlador. En este caso está implementado lo que es el controlador proporcional integral. Si podemos apreciar acá, o sea, lo que se hizo fue implementar los 3 controladores para ver el comportamiento del robot móvil. En este caso aquí tenemos lo que es la implementación del controlador proporcional integral. Entonces aquí podemos ver lo que es esta parte, corresponde a la parte, al caso P, ya luego de que se calculó, este es el parámetro caso P, aquí tenemos la parte integral, perdón, aquí está el caso P y aquí está implementada la parte integral. Entonces estaría la parte proporcional integral y aquí ya actuando sobre el motor. Lo mismo está para el motor, para el otro motor. Aquí también tenemos la otra implementación. Bueno, luego de haberse hecho las pruebas y probado los controladores, se procede a lo que es el control de trayectorias. Entonces aquí, para parte de control de trayectorias, entonces aquí podemos ver ya la implementación de aquí ya están los bloques, pues ya los subsistemas para cada motor de los controladores P y D.
Y acá está, en esta parte de acá está incluida lo que es el subbloque, el subsistema, sería el subsistema de la cinemática directa e inversa. Esta sería la etapa de los controladores para los motores. Esta sería la en simulación. Y aquí está el planificador de trayectorias. Perdón, está el algoritmo para el control de trayectorias y aquí está el planificador de trayectorias. Entonces aquí en el planificador de trayectorias lo que hago es darle los puntos de trayectoria que yo quiero que el robot alcance en el tiempo. Y aquí tenemos unos resultados que se hicieron de seguimiento de trayectorias. Entonces aquí podemos ver cuando el robot arranca, aquí arranca en la posición 0 del plano, con un ángulo de inclinación 0 grados, condiciones iniciales iguales a 0, y podemos ver el resultado. Esto fue pues con el planificador de trayectorias. Entonces aquí vemos pues el resultado. Entonces sería una trayectoria circular y aquí podemos ver una trayectoria en línea recta, arrancando en coordenada 0, pero ya con un ángulo de orientación de 45 grados. Aquí tenemos la implementación del planificador de trayectorias. Y podemos ver aquí se creó con una función en MATLAB function se crea el planificador de trayectorias. Aquí lo podemos ver. En la parte superior, esta parte superior, lo que pasa es que acá se hizo el controlador tanto en tiempo discreto como en tiempo continuo. Entonces esta parte de arriba corresponde a la parte discreta. Se hizo el controlador PID también discreto para compararlo con el controlador continuo. Se hicieron los dos. Entonces esta corresponde. Aquí arriba están las fórmulas para calcular la distancia, porque el robot constantemente tiene que estar calculando la distancia de un punto a otro y el ángulo de orientación que lleva para llegar al punto. Entonces con estas ecuaciones de aquí arriba tenemos lo que es el ángulo de consigna y la distancia que debe recorre para alcanzar el. Bueno, aquí podemos ver lo que es el bloque de función que les había comentado en la parte anterior. Entonces acá está recortado porque son muchos puntos. Entonces aquí podemos ver la función. Entonces aquí tenemos lo que es el trayecto en el eje X. Aquí están los puntos que queremos que él recorra. Y aquí están los puntos para el trayecto en Y. Ahí está implementada pues la función. Esto puede variar, no solamente sería dándole puntos, también se le puede dar una función y a partir de la función se crean los puntos. Se le puede dar, por ejemplo, si le damos una función seno y otra coseno, si sumamos una función seno y una coseno, eso nos daría una circunferencia. Y aquí tenemos ya todo el sistema implementado. Lo dejé así como no lo quise colocar en sus sistemas, como lo tenía ya en la parte de simulación, para que se vea pues el trabajo. Entonces en la parte superior, si recordamos aquí en la parte superior, esto sería lo que son el controlador para cada uno de los motores. Esta parte de acá abajo son la lectura de los encoders. Ustedes recuerdan los bloques de lectura de los encoders. Y ahí se están convirtiendo pues de grados a RPM, se multiplican por el factor de conversión. Acá en esta parte tenemos lo que es la velocidad angular. Aquí se toma la velocidad angular izquierda-derecha de los motores. Recordemos que por acá tenemos lo que es todo lo que es cinemática directa e inversa. Por acá tenemos la lectura del giróscopo. En esta parte superior, que es lo que estaba comentando ahora, tenemos la parte discreta. Se implementó también ahí para compararlo. Y aquí tenemos lo que es para
parte de cálculo de ángulo de corrección y la distancia que él debe alcanzar por la parte discreta y por la parte continua. Y aquí tenemos el planificador de trayectorias. Ahí estaría todo el sistema ya implementado de forma completa. Bueno, entonces a continuación les voy a, bueno, ya el tiempo, ya estamos sobre el tiempo. Les gustaría mostrarles más cosas, pero les voy a mostrar unas pruebas que se hicieron. Voy a mostrar los videos de los controladores por Ziegler-Nichols, del seguimiento de trayectorias, la cinemática y un video sobre la implementación ya a nivel industrial de un robot móvil. Entonces vamos a mirar primero los resultados que se obtuvieron con este kit de Lego. O sea, aquí podemos ver en el video, a ver si nos carga rápido. Antes ahí estoy haciendo las pruebas. La comunicación es por inalámbrica. Entonces aquí tenemos, esta sería la parte probando lo que es el controlador por Ziegler-Nichols. Voy a adelantar un poco el video para que veamos las curvas de respuesta. Aquí podemos ver la línea de color amarillo es la ley de control, o sea, es el comportamiento del controlador. Y aquí podemos ver las líneas de color verde y violeta corresponden a la respuesta y consigna de velocidad de los motores. Aquí podemos ver. Una disculpa. Sí. Porfa, compartir en la pantalla el video. Gracias. Perdón. Ahí ya se ve. ¿Sí se ve ya? Sí, entonces ahí podemos ver la respuesta. La línea de color amarillo corresponde a la ley de control, o sea, la respuesta en el tiempo del controlador PID. Y las líneas de color verde y color violeta corresponden a los escalones, a la velocidad que yo le estoy solicitando al motor y la respuesta en velocidad del motor. Entonces ahí podemos ver que son muy similares alcanza la consigna que se le está pidiendo en velocidad. Luego hice unas pruebas en lazo abierto. Entonces podemos ver el lazo abierto es que se saca de línea del controlador. Entonces ya se puede ver el efecto cuando ya no está actuando el controlador. Aquí podemos ver la curva. Entonces miremos acá que ya hay un margen de error debido a que el controlador está fuera de línea. O sea, lo que hice fue que saqué de línea el controlador. Esa sería la respuesta cuando no está actuando el controlador. Bueno, ya les voy a mostrar el otro video de trayectorias. ¿Se ve el video? Ahí sí. Sí, entonces ahí podemos ver ya con el robot, lo podemos ver ya siguiendo una trayectoria. Aquí nos está mostrando el graficador, la trayectoria que está realizando en este momento, que se le está pidiendo que haga el robot en el tiempo. Entonces ahí podemos ver que él está realizando una trayectoria de tipo circular. Y ya luego se le pide que haga una trayectoria en línea recta, luego de que haga la circular. Entonces ahí podemos ver, comparar el...
luego hace una trayectoria línea de recta. Entonces ahí ya podemos ver que ya él retoma la trayectoria en línea de recta. Vamos a mirar el video. Entonces aquí solamente esta simulación, solamente está implementado todo lo que es la cinemática directa. De lo que se hace, aquí está de forma manual. De lo que se hace es que el lazo abierto se le dan los valores de velocidad, eso se da en porcentaje. Se están simulando los motores para ver el comportamiento, la respuesta de la cinemática. Entonces ahí podemos ver que se le da más velocidad a un motor que a otro, entonces el robot debe girar hacia la derecha en este momento. Si la velocidad del motor izquierdo es superior a la velocidad del motor derecho, entonces el robot debe girar hacia la derecha. Esa fue una de las pruebas que se hizo, se probó que estuviera tratando bien la cinemática directa. Ahí vamos a cambiar vamos a hacer otro cambio de velocidades. Entonces ya lo que se hizo fue lo contrario. La velocidad del motor derecho es mayor a la velocidad del motor izquierdo. Entonces el robot debe girar hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo. Y ya la última prueba que se hace es colocando las dos velocidades, igual velocidad para ambos motores. Y podemos ver que él sigue, se va en línea recta, cuando los dos motores tienen la misma velocidad. Entonces, estas fueron una de las pruebas previas que se hicieron para luego ya hacer la aplicación en el robot móvil utilizando el kit de Lego EV3. Y por último, les voy a mostrar ya pues una aplicación en la industria. Vamos a ver acá el video. Este sí lo tengo acá en la presentación. Esto ya es otro tipo de configuración de robot utilizado para lo que es el tallado en la parte de carpintería, corte y tallado de piezas de madera. Aquí podemos ver otra aplicación. Ya esto es un robot híbrido, una combinación de brazo manipulador con una plataforma móvil. Aquí podemos ver pues una aplicación de pulido. Y a continuación vamos a ver una simulación. Al lado derecho tenemos lo que es la simulación y el robot, y al lado izquierdo tenemos el robot real siguiendo una trayectoria sinusoidal. Entonces, dependiendo de cada configuración, va a variar lo que es la implementación de la cinemática directa e inversa del robot móvil. Pero en general, la metodología que se propone es esta. Entonces ya con esto termino la presentación y si tiene alguna pregunta con el mayor de los gustos la respondo. Bien, muchas gracias Giovanni por la presentación.
considerando el escaso tiempo que queda, Sí. hay dos preguntas. Una dice, ¿qué técnicas hay para la obtención de modelos no lineales? Ok, en este momento las técnicas que se están utilizando para sistemas no lineales, o sea, variantes en el tiempo, se está utilizando mucho lo que son redes neuronales y se están combinando lo que son redes de inteligencia artificial. Entonces, ahora lo que estamos viendo es combinación de control, por ejemplo, podemos ver control adaptivo con controladores tipo fuzzy o redes neuronales. Se hacen en paralelo. Eso es lo que he visto que se está implementando ahora. Sí, correcto. Efectivamente, de hecho, digamos, en la siguiente presentación hay un trabajo de un control de nivel de un proceso no lineal. Sí. Otra pregunta que se realiza es, ¿se emplea el modelo dinámico del robot diferencial? Y una segunda pregunta que hace la misma persona dice, ¿solo se usan los modelos para el diseño del controlador? Sí. O sea, en este caso, en el área del control, y es una fase 2 que nosotros estamos realizando, es que, pues acá no me, ya lo tengo implementado, pero por falta de tiempo no alcancé a mostrarlo, es que se utiliza control activo para el caso de sistemas que son variantes en el tiempo. Entonces, lo primero que se hace es encontrar inicialmente el modelo matemático del motor y luego se implementa un control adaptivo y el control adaptivo lo que hace es constantemente con un algoritmo recursivo, constantemente me está actualizando el modelo. Entonces ya queda, si hay una perturbación en el tiempo o un cambio, por ejemplo, en el motor, un cambio físico o eléctrico, el modelo, a partir del modelo, el algoritmo recursivo, él me actualiza el modelo del motor y a la vez me actualiza los parámetros de los controladores. Esa es una fase 2 que ya tengo implementada también para este sistema. Correcto. La verdad que la complejidad de los controladores adaptivos se resuelve muy fácilmente, digamos, a través de un control neuronal, dejando la red controladora con entrenamiento en línea. Te sugiero que lo Sí, puedas probar, digamos. Eh, sí, ese, Otra consulta, la última, en honor al tiempo, es respecto de, tú mencionaste que modelaste cada uno de los motores en principio, ¿verdad? Y sin embargo, una vez que se acoplan al robot, la dinámica cambia. Entonces, el modelo habría sido quizás más conveniente modelar directamente a través de los datos de entrada-salida de el proceso con sus ruedas ya incorporadas o con sus motores ya incorporados al robot. sí, eso es lo que se lo que implementé en el control adaptivo. Entonces, el control adaptivo lo que hace es que constantemente, o sea, el control adaptivo va en paralelo con la planta real y constantemente está leyendo los datos de entrada y de salida y me está actualizando el modelo de la planta, que sería el motor. Con el control adaptivo se haría eso. Bien, Giovanni, muchísimas gracias. Brindemos un caluroso aplauso virtual, digamos. Así que en representación del Consorcio de Universidades te damos las gracias por tu excelente exposición. Bueno, muchas gracias. Estén muy bien.